Hermano, el mensaje que tenemos hoy para ser edificados todos juntos de parte de Dios es un alma más. ¿Cuántas cruces habían ahí en el Calvario? 3, ¿verdad? La palabra Calvario también significa Gólgota. Y es sorprendente ver cómo fue Jesucristo a derrotar a la misma muerte en su propio monumento. Sorprendente. O sea, Jesucristo no derrotó a la muerte en cualquier sitio, la derrotó en su propio monumento, en el Gólgota. Hay una enseñanza muy profunda en ese pasaje y a veces lo vemos muy a la ligera. Pero debe tener claro en nuestro corazón que en esa cruz del Calvario habían 3 cruces y el vínculo común era el pecado. Uno muriendo en pecado, otro muriendo al pecado y otro muriendo por el pecado. 3 preposiciones diferentes: a, al y por. Profundo lo que pasó en el Gólgota. Todavía, 2000 años después, recibimos todavía enseñanzas de lo que pasó en el Gólgota. Y es importante ver de igual manera que había 3 cruces ahí y habían 2 que estaban muriendo porque era lo que ellos merecían. Habían 2 culpables, por decirlo de una manera, y uno inocente. 2 pagando por su deuda con la sociedad y uno pagando por nuestra deuda espiritual. Eso es profundo. Me parece muy profundo toda la enseñanza que hay ahí solamente en un pasaje del Gólgota. Es importante que nosotros tengamos en cuenta el modelo perfecto de Jesucristo y todo lo que estaba haciendo Jesús de Nazaret hasta su último momento de vida sobre esta tierra como hombre, como Jesús de Nazaret. Jesús y los 2 ladrones. Vamos al libro de Isaías, versículo 53. Capítulo 53, versículos del 10 al 12. Lo que estaba pasando en el Gólgota, allá en el monte del Calvario, en el monte de la Carabela, donde Cristo fue a derrotar a la muerte en su propio monumento, estaba escrito y se estaban cumpliendo las profecías según el profeta Isaías. Isaías 53, versículos 9 al 10 al 12 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, Dios estaba supliendo lo que él mismo necesitaba recibir a través de su propio Hijo. Él vio la aflicción de su Hijo y quedó satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y miren el 12: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y miren lo que dice: y fue contado con los pecadores, 2 que estaban a su lado, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es importante que nosotros como cristianos una y otra vez visitemos lo que pasó en la cruz del Calvario y veamos que Jesucristo hasta en el último momento de su vida terrenal, en su ministerio terrenal, estaba ganando almas. Ese es el mensaje de esta noche: un alma más. ¿Sí se habían dado cuenta que Jesucristo hasta en el último momento estaba ganando almas? Ahí se ganó uno, sin una palabra. Él es la verdad, Él es el verbo. Sin una Biblia. Bueno, en aquel tiempo podríamos decir sin una Torá, sin un Pentateuco, sin nada. Pero estaba dando testimonio de lo que Él era y estaba ganando almas hasta en el último momento. Pero veamos ahora qué fue lo que pasó, lo que motivó a nuestro Señor Jesucristo a llegar a ese punto. Volvamos a Lucas 33, 23-39. Es su misericordia infinita, es su compasión infinita. Y estaba en un momento bien difícil el Señor Jesucristo. Aún en ese momento Él estaba manifestando su gloria, su amor, su misericordia para con nosotros. Versículo 39 dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y no a nosotros.
y a nosotros. Sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Te ha pasado eso cuando llevas la palabra? ¿Te rechazan? ¿Te declaran una injuria, una calumnia? ¿Son groseros contigo? No hemos sufrido nada. No hemos sufrido nada. Cristo también lo padeció. Y en ese momento tan difícil, ese hombre, uno de ellos, todavía le seguía injuriando, diciéndole: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Se burlaba de él. Mateo 27, 44. Ahí lo tienen en la pantalla. Dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. O sea, ya no era solamente la multitud, ya no era la élite judía de aquel tiempo, ya no eran los gobernantes romanos, ya no era la gente que estaba presente, sino que los que estaban al lado de él, de los tres que estaban ahí en la cruz del Calvario, dos injuriaban a uno, dos lo seguían humillando, dos lo seguían maltratando. Y el ladrón fue sarcástico, y lo vemos en el versículo 39. Bueno, si tú eres el rey, sálvate a ti. Si tú eres el rey, sálvate a nosotros. Fue sarcástico, fue grosero. ¿Has sido grosero tú con alguien que te haya compartido la palabra de Dios? La palabra dice que no estás rechazando al que te la lleva, estás rechazando al mismo Señor Jesucristo. Pablo cuando el Señor Jesucristo se le apareció a Pablo, le decía a Pablo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y él no iba corriendo físicamente detrás de Jesucristo. Ya el Señor Jesucristo estaba en cuerpo resucitado al lado de la diestra del Padre. Y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Él iba persiguiendo a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, al pueblo de Cristo. Mas sin embargo el Señor Jesucristo recibió la injuria de manera personal. Cuando uno de nosotros rechazamos la palabra de Dios, rechazamos el evangelio de la salvación, hermano, el que lo rechaza, entiéndalo, no está rechazando al hombre, está rechazando al mismo Señor Jesucristo. Y usted, hermano, cuando lleve la palabra, a usted, si lo rechazan, a usted no lo están rechazando, están rechazando al mismo Señor Jesucristo. Y usted tiene que mantenerse en la misma misericordia con esa alma y esa vida, esperando la oportunidad para que el evangelio de Cristo llegue a ese corazón. Si nos dejamos llevar de la situación, cerramos las puertas de la salvación para esa vida. Tenemos que permanecer en compasión como Cristo lo hizo. Amén. Amén. Jesús fue compasivo siempre con los que le crucificaron. Miren el versículo 34, dice: Jesús decía al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús oró para que perdonara a los líderes judíos que estaban allí en ese tiempo, que habían propiciado esa situación, que lo habían llevado a ese punto. Jesús oró por los políticos romanos que dieron la orden y el dictamen final de su ejecución en muerte de cruz. Jesús oró por los soldados y espectadores. Y Dios contestó su oración. ¿Saben cómo? Abriendo a través de su propio Hijo el camino de la salvación de todos ellos y de nosotros. ¿Quieren ver cómo se salvaron algunos de los que estaban allí? ¿Cómo se salvaron algunos oficiales romanos? ¿Quieren saber cómo se salvaron sacerdotes de aquellos tiempos? ¿Saben una cosa? Se salvaron algunos de ellos. Algunos de los que los habían criticado, algunos de los que se estaban burlando delante. Pero fue la oración de Jesucristo al Padre, ojo, intercesión por otros. Orar para que otro reciba la bendición. Cristo oró al Padre para que otro recibiera la bendición. Y ustedes dijeron al principio que son discípulos de Cristo. Ustedes dijeron al principio que son seguidores de Cristo. Entonces tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Es elemental. ¿Quieren ver cómo se salvaron algunos de ellos? Abran sus Biblias, por favor, hermano, en Mateo 27, 54. Y vamos a ver allí cómo oficiales romanos se salvaron producto de esa oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo el Padre. Dice 54: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios.